Iniciamos nuestra ronda por las portadas de los periódicos con The Wall Street Journal. Pocos niños son deportados. ABC de España. Bárcenas buscó negocios con la camorra antes de ir a prisión. El Nuevo Herald. Bailarín cubano recién llegado prepara su debut en Miami-Dade Auditorium. A la cárcel el hombre clave en pesquisa a David Rivera. El Clarín. Argentina. Caravanas de hinchas argentinos van rumbo a Río para la gran final. Y finalizamos con el diario El Nacional de Venezuela. La escasez de repuestos se mantendrá hasta 2015. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias 18. Hoy viernes 11 de julio. Freddy Machado y Mariana Carles listos para darles la noticia. Qué bueno que nos acompañan. Saludando a nuestra teleaudiencia de Tampa y Orlando. Estamos listos con las noticias. Un juez de la Florida determinó que la legislatura del estado trazó ilegalmente en 2012 los distritos electorales estatales en beneficio del Partido Republicano, por lo que ordenó su reforma. Según el magistrado Terry Lewis, los legisladores utilizaron a operadores políticos republicanos para elaborar en secreto los mapas políticos de hace 2 años. La sentencia no afectará las elecciones de noviembre próximo, aunque en caso de ser ratificada por el alto tribunal, sí tendría repercusión en la carrera política de los legisladores de la Florida en el Congreso Federal, donde actualmente los republicanos son mayoría. Es un fallo histórico, dijo David King, uno de los abogados representantes de la coalición que demandó a la legislatura. No basta decir que uno es abierto y transparente, hay que serlo en los hechos, subrayó. La gran noticia de portada de Diario Las Américas es el fallo de la Corte Federal de Miami que condenó a Justin Lamar Sternat a 7 meses de cárcel y 1 año de libertad condicional. Sternat, es candidato demócrata al Congreso por el Distrito 26, confesó que recibió financiación fraudulenta de parte de la estratega republicana Ana Sol Aliegro para competir contra el demócrata Joe García en las primarias de 2012. La jueza Cecilia Altonga explicó que aunque la condena podría ser de 15 años, optó por la menor sentencia porque el acusado no tenía antecedentes criminales. Colaboró con la justicia y prometió que lo seguirá haciendo desde la prisión. Las autoridades carcelarias de la Florida llevaron a cabo en la noche de este jueves la ejecución del reo Eddie Davis, de 45 años, condenado a muerte por el secuestro, violación y asesinato en 1994 de una niña de 11 años, hija de su exnovia. La ejecución de Davis, la 7ª en lo que va de año en el estado, tuvo lugar poco después de las 6 de la tarde, después de ser rechazadas sus últimas apelaciones. Tras recibir una inyección letal a las 18:43, el convicto fue declarado muerto. Mientras tanto, en el vecino estado de Georgia, Tommy Walbert, otro reo que debía ser ejecutado, vio conmutada su sentencia por la cadena perpetua a apenas 26 horas de que también se le suministrara una inyección letal. El secretario del Departamento de Prisiones de Florida, Mike Cruz, suspendió al alcaide de una prisión de Florida City, donde un recluso murió luego de haber sido encerrado en una ducha con agua hirviendo. Cruz negó, sin embargo, que el castigo a Jerry Cummings, quien ha trabajado para el departamento por 11 años, hubiese sido la causa directa de la muerte del reo, la cual es el centro de una investigación criminal en curso. La suspensión fue parte de nuestra evaluación general de liderazgo en la institución correccional de Dade. En el caso del reo que murió al ser encerrado en una ducha de agua caliente, Cruz explicó que en este momento lo único que se tienen son las acusaciones y que espera que la investigación conducida por los detectives de homicidios de Miami-Dade eventualmente dé con información concreta. Comisionados de Miami advirtieron al administrador municipal Daniel Alfonso que serán muy rigurosos en la elección del nuevo jefe de policía de la ciudad porque consideran que ese es un puesto clave. Después del administrador municipal, el jefe de la policía es la posición más importante, afirmó el comisionado Francis Suárez al referirse al posible candidato a ocupar el puesto del actual jefe de la policía de Miami, Manuel Oroza, quien planea retirarse tras 34 años de servicio en el departamento. Alfonso reconoció que su selección representará un reto, probablemente una de las decisiones más importantes que deberá tomar en los próximos 6 meses. Oroza dijo el jueves que aunque se necesitan mejoras, la situación de delincuencia en Miami no es tan oscura como la imagen que se ha presentado. Sin embargo, las cifras de delitos en algunas áreas de Miami son alarmantes y la ciudad necesita contratar más agentes para el departamento de policía.
Potenciales votantes de Miami-Dade se oponen en su gran mayoría a un posible recorte en el presupuesto del sistema de bibliotecas del condado, según una encuesta realizada por una empresa local. Los resultados del sondeo indican que el 80% de los ciudadanos se oponen a la posibilidad que dejó abierta el presupuesto presentado por el alcalde Carlos Jiménez el pasado miércoles, cuando a los encuestados se les dice que el déficit de la biblioteca podría ser de 20 millones y se les da la opción para financiarlas. El 67% quiere que el condado encuentre una solución que mantenga los fondos. Desde ese punto de vista, el 34% está de acuerdo con el incremento del impuesto a la propiedad, el 33% apoya el recorte de otros servicios del condado, el 22% favorece la suspensión de servicios en las bibliotecas para cubrir el faltante en el presupuesto y apenas el 11% no tiene opinión al respecto. Unos 600 nuevos dispositivos comenzó a instalar en el condado de Miami-Dade la empresa Florida Power and Light con el propósito de restablecer inmediatamente su servicio en caso de interrupción por emergencia o avería. El plan forma parte de los proyectos que tiene la compañía para modernizar el sistema eléctrico de la región para este año. Florencia Contés, portavoz de FPL, comentó que los nuevos conectores son un gran paso en la modernización del sistema, porque aparte de la restitución inmediata de la electricidad, envían una señal satelital cuando ocurre una anomalía. Aparte del monitoreo moderno y digital del sistema eléctrico, esta tecnología ofrece la posibilidad de redirigir la electricidad en caso de presentarse un problema y de esa forma prevenir la interrupción del servicio en otros lados. En el ámbito nacional, el presidente Barack Obama ofreció al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mediar para lograr un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista Hamas y urgió a ambas partes a restaurar la calma ante una situación que ha causado cerca de un centenar de muertes en apenas 72 horas. En una conversación telefónica, Obama aseguró a Netanyahu que Estados Unidos sigue preparado para facilitar un cese de hostilidades, incluido un regreso al acuerdo de alto al fuego de noviembre de 2012. El mandatario reiteró la fuerte condena de Estados Unidos a los continuos disparos de cohetes contra Israel por parte de Hamas y otras organizaciones terroristas y reafirmó el derecho de Israel a defenderse. Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, el presidente expresó también su preocupación por el riesgo de una mayor escalada de violencia y enfatizó en la necesidad de que todos los lados hagan todo lo posible para proteger las vidas de los civiles y restaurar la calma. Precisamente hacia Obama dirigieron sus ataques por su parte los líderes republicanos del Congreso que dieron el jueves el paso inicial para demandar al presidente por postergar el mandato a los empleadores, el cual forma parte de la ley de gastos médicos. John Boehner, republicano por Ohio y presidente de la Cámara Baja, anunció que su partido había dado a conocer un borrador de resolución que le autorizaría a la Cámara de Representantes interponer una demanda. La decisión, dijo Boehner, está dada por las crecientes críticas de copartidarios hacia el mandatario, por lo que dicen es su renuencia a ejecutar fielmente las leyes del país. En 2013, el presidente modificó la ley de salud sin una votación en el Congreso, con lo que de hecho creó su propia ley al literalmente postergar el mandato a los empleadores y las penalizaciones por no cumplir con él, afirmó Boehner. Pero también a los republicanos les caen fuertes críticas desde dentro de sus filas. El representante Mario Díaz-Balart, cubano-americano republicano de Miami, arremetió duramente el jueves contra el presidente de la Cámara de Representantes John Boehner y otros líderes de su partido. Díaz-Balart fustigó a sus correligionarios por no permitir que un proyecto de ley de reforma migratoria llegara al Pleno para someterlo a debate y votación este año. Tuve una reunión con los líderes republicanos de la Cámara esta mañana y me dijeron que la reforma migratoria no procede este año, declaró el legislador a El Nuevo Herald y afirmó que esta es una oportunidad histórica perdida. Horas más tarde, Díaz-Balart, uno de los principales impulsores de la reforma migratoria, fue aún más lejos en sus críticas y expresó en una declaración escrita que es muy irresponsable no hacer frente al problema. Pese a las diferencias que le separan de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos cree que es productivo tener presencia diplomática en Caracas, afirmó en Washington Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado. Al referirse al reciente anuncio del intercambio de encargado de negocios en las respectivas embajadas, Psaki recordó que hay una serie de razones por las que su país tiene presencia diplomática en otras naciones, aun cuando no esté de acuerdo en todos los temas. El gobierno venezolano ha tratado repetidamente durante los últimos 2 meses de desviar la atención de sus errores y los problemas de Venezuela hacia la relación bilateral, añadió la portavoz al restar importancia al envío de Lee McClenny a Caracas como nuevo encargado de negocios.
Las solicitudes mensuales de ayuda por desempleo en los Estados Unidos bajaron en 11.000 para un total de 304.000, anunció el Departamento del Trabajo. Las solicitudes dan un inicio o un indicio de los despidos, de modo que las cifras más bajas indican que los empleadores despiden menos trabajadores. Estas cifras son el indicador más reciente de que el mercado laboral está mejorando, lo que llevó la tasa de desempleo a 6,1%, la más baja en 5 años y medio. Los datos siguen siendo extremadamente alentadores, afirmó Gene O'Sullivan, economista jefe de High Frequency Economics. El número de personas que reciben el subsidio por desempleo es de 2,58 millones, mucho menos que los 4,5 millones de hace un año. La Comisión Federal de Comercio demandó a Amazon, acusando al gigante de compras por Internet de no tomar medidas para evitar que menores de edad hagan compras no autorizadas desde las aplicaciones que se encuentran en dispositivos móviles. La medida ya se esperaba desde la semana pasada, cuando Amazon anunció que no llegaría a un acuerdo con la autoridad estadounidense en torno al caso. En una carta a la FTC, la empresa dijo que ya había compensado a aquellos padres que habían presentado quejas y que estaba dispuesta a ir a tribunales. La disputa se centra en los juegos para niños incluidos en las aplicaciones del lector Kindle, donde en ocasiones puede ser difícil distinguir compras de verdad y compras virtuales. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, firmó un proyecto de ley para crear una tarjeta municipal de identificación de la que podrán beneficiarse inmigrantes sin autorización. La tarjeta permitirá a sus portadores entrar a edificios municipales y obtener servicios públicos, además de identificarse ante la policía. Las autoridades locales dijeron que están intentando que los bancos también acepten el documento para permitir abrir cuentas bancarias. La tarjeta, que se prevé comience a usarse en enero, se otorgará a personas que puedan demostrar su identidad, enseñando al menos un pasaporte y pruebas de que se residen en Nueva York o que residen en Nueva York, como una factura de algún servicio público. Es el momento de revisar los índices económicos. ¿Hacia dónde nos vamos? A Wall Street. El Wall Street abrió hoy con ligeras alzas y el índice Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,01% minutos después de comenzar la sesión, mientras que el selectivo S&P ganaba un 0,05% y el índice compuesto del mercado Nasdaq avanzaba un 0,22%. El próximo fin de semana, Mira TV continuará con su ciclo de películas cubanas y entre los films programados se encuentra esta vez la comedia Las 12 sillas, del realizador Tomás Gutiérrez Alea, que podrán ver el sábado a las 7 de la tarde. Hacemos nuestra primera pausa y al regresar en Noticias 18, una nueva balacera a las puertas de un hospital en Venezuela. Las emergencias están en emergencia. Por todo el mundo ya están en marcha los eventos de recordación a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Más de la temática cubana en solo minutos por Noticias 18. Volvió a ocurrir. La sala de urgencias de otro hospital en Venezuela fue escenario de un intercambio de disparos. Los sujetos armados llegaron en horas de la noche de este jueves para acabar con la vida de un paciente que ingresó minutos antes, herido por arma blanca. El servicio de emergencias debió ser cerrado luego del incidente. Los médicos del centro asistencial anunciaron nuevas protestas para exigir seguridad. Lo que ocurre es que la desbordada inseguridad que se vive ha dado paso a que las bandas terminen sus peleas ahora en las instalaciones hospitalarias, a donde llevan los heridos de sus enfrentamientos. Y hablando de inseguridad y violencia, 110 es el número de secuestros registrados en lo que va de año en Venezuela. La ciudad que más sufre este flagelo es Caracas. En esta estadística se incluye el llamado secuestro express, en el que la víctima es llevada a bordo de un vehículo haciendo un recorrido por la ciudad hasta que sus familiares hacen el pago para el rescate o logran llevar a la víctima hasta un ATM para sacar todo el dinero que pueda tener en sus cuentas del banco. El tema se agrava cuando se ha comprobado que hasta funcionarios de las policías estarían haciendo los secuestros por dinero. Con una reforma a la ley contra la corrupción, la Fiscalía venezolana busca impulsar más investigaciones de acuerdo con lo anunciado recientemente por la Fiscalía General de la República. En el nuevo instrumento jurídico irían no solo sobre funcionarios, sino contra civiles, especialmente con los que se conocen como testaferros, quienes aparecen de un día para otro con fortunas súbitas y enriquecimiento ilícito. Algunos analistas se aventuran a vaticinar que así el régimen mataría dos pájaros de un solo tiro. Apreciaría la persecución contra los pocos opositores
opositores que aún quedan en posiciones de gobierno y sacaría del camino a los aliados del régimen que no han demostrado su incondicionalidad o que comienzan a ser incómodos para el sistema impuesto en el país. Bienvenidos a la temática cubana en Noticias 18. Flotilla Democracia está a punto de zarpar hacia la isla cuando el presidente ruso visita a La Habana en medio de restricciones aduaneras en Cuba que luego de confirmadas aportan nuevos detalles sobre el tema. Ya están en marcha los eventos por todo el mundo en recordación a la masacre del remolcador 13 de marzo, donde el régimen castrista asesinó a 37 personas, incluyendo 10 menores de edad. Una flotilla organizada por exiliados cubanos en Miami llegará mañana sábado a unas 12 millas náuticas de La Habana para, en horario nocturno, lanzar fuegos artificiales en honor a las víctimas del remolcador que huía de la isla. Al mismo tiempo, el movimiento opositor en Cuba prevé, a pesar de la represión, movilizaciones en todo el archipiélago, dejando para la noche del sábado un encuentro en el Malecón Habanero, iniciativa que seguramente la tiranía tiene prevista reprimir. Asimismo, disidentes ya tomaron parte de varias actividades que buscan recordar la memoria de hombres, mujeres y niños que perdieron la vida en el mar. Por ejemplo, frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos, en Cuba se concentraron y guardaron un minuto de silencio varios disidentes, al tiempo que en Washington exiliados hicieron lo mismo ante la sede de Cuba en este país. Como se sabe, esta masacre fue llevada a cabo la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando el remolcador 13 de marzo con 70 personas a bordo fuera, en medio del mar, interceptado por otros barcos navegados por esbirros del régimen, los cuales atacaron y embistieron al 13 de marzo, lanzándoles además chorros de agua a presión hasta hundir la nave, provocando uno de los crímenes más horrendos de la humanidad. Nuevamente, este año el Movimiento Democracia protagonizará las jornadas de recordación a las víctimas de la tragedia, buscando además la concientización de la opinión mundial sobre un tema que continúa en la total impunidad. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ya está en La Habana para una visita de trabajo antes de viajar a Brasil para una importante reunión del grupo BRICS. Putin es portador de excelentes noticias para los Castro. Se trata de la deuda cubana con el protector histórico del régimen, la cual fue perdonada en un 90%. Buenas noticias, las cuales se complementan con la anunciada firma de 10 acuerdos entre La Habana y Moscú en áreas tan sensibles para la isla como comunicación, transporte y recursos energéticos. Muestra de que Rusia quiere recuperar el tiempo y espacio perdidos en la Cuba de hoy. Entre las actividades que el mandatario ruso emprende en la isla, además de la firma de los referidos acuerdos, está el colocar una ofrenda floral en el monumento al soldado internacionalista soviético y reunirse con los Castro. Por otra parte, la visita de Vladimir Putin a la isla también se relaciona con el reciente acuerdo firmado entre Cuba y Rusia sobre seguridad mutua, una especie de sonambulismo de Guerra Fría que patentiza la voluntad de ambos regímenes de mantener una alianza estratégica que solo puede amenazar a los Estados Unidos. El régimen pospuso el juicio contra el grafitero contestatario Danilo Maldonado, el sexto. El opositor es acusado de amenaza verbal, lo cual él mismo ha calificado de un complot en su contra. Maldonado será obligado a asistir diariamente al tribunal hasta el día del juicio, que aún no se ha fijado, como muestra del irrespeto a los más elementales derechos individuales por parte del régimen cubano. Un nutrido grupo de disidentes cubanos asistieron esta semana en Madrid a jornadas sobre la experiencia de la transición española a la democracia. Los encuentros fueron organizados por la Organización Iberoamericana por la Libertad y la Fundación Transición Española. En ellas, los disidentes cubanos escucharon a exfuncionarios, diplomáticos, economistas, historiadores y abogados que tomaron parte del proceso español. La iniciativa entrega herramientas a la oposición en la isla para el futuro democrático cubano. Bien, ya es oficial. A partir del 1 de septiembre, la aduana dará un nuevo paso en las restricciones a los artículos que los viajeros podrán llevar a la isla. La confirmación de varios funcionarios del régimen no es noticia, pero de forma oficial aún nadie se había pronunciado sobre el tema. Lo más interesante no es la cantidad de artículos que un individuo puede entrar a territorio cubano, cifras que son bien limitadas. Lo más llamativo es que se tendrá en cuenta la cantidad de entradas con cada producto de cada viajero al país. Un seguimiento estadístico y contable muy complicado, pero que busca un solo objetivo:
terminar con el suministro del exterior hacia el pueblo de efectos electrodomésticos, ropa, alimentos, zapatos, artículos de limpieza y aseo personal, entre un sinnúmero de otros renglones. Evidentemente, la dictadura garantiza así la venta de todo lo regulado en sus tiendas dentro de Cuba a un precio muy superior al mercado en cualquier otro país y con una calidad inferior. Restricciones que perjudican al pueblo y que claramente benefician los intereses económicos del régimen. Hasta aquí la temática cubana en Noticias 18, Mariana y Freddy. Héctor, llama la atención la visita de Putin a Cuba y estábamos conversando, Freddy y yo, si les condenan una deuda, ¿quién va a pagar? No, eso no importa. De todas maneras, el régimen cubano no le iba a pagar. Eso yo sí, lo sabía. Sí. Lo que está hablando de una condonación condonación de una deuda. ¿Acaso que les iban a pagar? No le iban a pagar absolutamente nada. Ahora, esto es un juego político, por supuesto, que tiene Putin hace muchísimo tiempo con La Habana y está tratando de afianzar poco a poco ahora a los factores económicos que le son de interés al pueblo ruso. Gracias, Héctor Valle, por toda la información de Cuba. Recuerde que cada tarde por Mira TV tiene una cita con nuestro chef Don Davis, que continúa ofreciéndonos sus deliciosas recetas. Momento de nuestra segunda pausa comercial. Al regresar en Noticias 18, La Bestia, el tristemente célebre tren en el que muchos inmigrantes viajan por Centroamérica intentando llegar a Estados Unidos, sufrió un descarrilamiento. Y en Brasil, las intensas lluvias de los últimos días ponen en máxima alerta a más de un centenar de ciudades. Esto y más en Noticias 18, ahora también por DirecTV, Canal 18. Gracias por continuar con nosotros. Un tren proveniente de México lleno de inmigrantes se descarriló cuando trataba de cruzar la frontera con los Estados Unidos. Son inmigrantes que intentaban cruzar la frontera de los Estados Unidos. El tren se descarriló y ahora solo les queda esperar. La mayoría provienen de países como El Salvador, Guatemala o Honduras. Muchos no llegan ni a la mayoría de edad. Son cientos, algunos subidos al techo o en este hueco entre vagones. El tren, también llamado la mula o el tren de la muerte, podría haberse descarrilado por las fuertes lluvias que han sacudido México estos últimos días. Desde octubre, más de 50.000 menores han sido capturados por la policía intentando llegar a los Estados Unidos de esta manera. Ellos se justifican afirmando que sufren demasiada violencia en su país y que esperan encontrar un futuro mejor. Más de 18.000 personas de más de 100 ciudades han sido desplazadas por inundaciones causadas por lluvias torrenciales en el sur de Brasil. El gobierno federal ha declarado un estado de emergencia para más de 124 ciudades. La declaración permite que los fondos federales sean enviados a las zonas inundadas, pero no se ha revelado cuánto dinero se destinaría. La mayoría de los que se escaparon de sus casas se refugiaban con parientes y amigos, mientras que otros estaban buscando albergue en estadios, escuelas y edificios públicos. Las lluvias han cesado, pero el río Uruguay y sus afluentes siguen desbordados. El número de palestinos muertos en la Franja de Gaza por fuego israelí ascendió a más de 95 muertos y 600 heridos desde el inicio del martes de la ofensiva Margen Protector. Aviones y embarcaciones de guerra de Israel atacaron en la madrugada unos 50 objetivos en distintos puntos del territorio palestino. Bombardeos en los que murieron 8 personas, de acuerdo a fuentes palestinas. Entre los objetivos figuran 4 viviendas, una de ellas próxima al túnel subterráneo en el sur de Gaza. El ejército israelí indicó en un comunicado que en las últimas 24 horas ha atacado aproximadamente 210 lugares de la Franja de Gaza que relaciona con actividades de grupos terroristas. Por su parte, Hamas lanzó un cohete desde la Franja de Gaza y alcanzó una gasolinera ubicada al sur de Israel, dejando más heridos en la ofensiva. Una gran humareda negra se divisa a lo lejos. Un cohete lanzado desde la Franja de Gaza contra Israel ha alcanzado una gasolinera en la localidad de Asdod. Ha impactado en un tanque de almacenamiento de combustible. Hay 8 heridos. Uno de ellos, con quemaduras graves, estaba en el interior de un vehículo cuando se produjo el ataque. El conflicto se intensifica. Otros 2 cohetes han sido disparados desde el sur del Líbano contra el norte de Israel. El gobierno de Netanyahu lanzó la operación Margen Protector contra Gaza en respuesta al lanzamiento de proyectiles contra su territorio. Un nuevo drama para la población palestina. Los ataques ya han dejado más de 90 palestinos muertos, la mayoría civiles, entre ellos 22 niños. Las autoridades rusas declararon el estado de emergencia en 6 regiones sureñas del país por el número de refugiados que llegan desde Ucrania.
Las autoridades rusas declararon el estado de emergencia en 6 regiones sureñas del país por el número de refugiados que llegan desde la vecina Ucrania. Un antiguo balneario de la era soviética se ha convertido ahora en alojamiento improvisado de refugiados. Donskoy está a solo media hora de la frontera y es uno de los primeros lugares que encuentran los ucranianos que cruzan a Rusia por la región de Rostov del Don. Olga e Irina son vecinas de un pueblo cercano, Slaviansk, el fortín de los prorrusos ya en manos de las tropas de Kiev. Las autoridades nos han exterminado. Tenía familia, automóvil y apartamento. En 2 horas lo perdí todo, se lamenta Olga. Yulia y Alexei salieron de Lugansk con sus hijos y 2 bolsas de ropa. Estoy embarazada y decidimos no dar a luz bajo las bombas, afirma Yulia. Los médicos cuentan que todos llegan con estrés postraumático y que hablan mucho con los pacientes. Conversamos con ellos hasta altas horas para que se desahoguen, confirma la doctora Irina. Moscú ha entregado a Rostov del Don $5 millones para atender a los refugiados. En verano hay medios, pero aquí se teme la llegada del invierno. Según ACNUR, el número de refugiados en Rusia supera ya los 110.000 desde principios del año. Y solo aquí en Rostov del Don hay más de 20.000 ucranianos que han cruzado la frontera huyendo del conflicto en el este de su país. El secretario de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que la administración norteamericana no toma partido en los conflictos marítimos de China con los países vecinos como Japón, Vietnam y Filipinas, pero reconoció que las acciones de Pekín generan preocupación. Kerry manifestó que todas las naciones reclamantes deben ejercer su contención y recurrir a vías diplomáticas y pacíficas para lograr un acuerdo. Kerry añadió que la resolución del conflicto es de importancia vital para que se respeten las leyes internacionales, entre ellas el principio de libertad de navegación. China reclama la soberanía de las islas Diaoyu Senkaku, controladas por Tokio, y mantiene conflictos con países del sureste asiático por 2 archipiélagos en el mar de China Meridional. Continuando en China, 11 personas murieron en un accidente de tráfico. Al parecer, el minibús donde viajaban iba sobrecargado. Los equipos de rescate trabajan frenéticamente para sacar el minibús del agua. El accidente ha sucedido en la provincia sureña china de Hunan. Poco se puede hacer ya. En su interior 11 personas, entre ellas 8 niños, han muerto. Se abre inmediatamente una investigación porque el minibús escolar iba sobrecargado. Antes del accidente se bajaron varios niños. Había más de 10, unos 14 o 15 para un autobús de 7 plazas, dice el padre de uno de los menores fallecidos. La indignación es total en esta pequeña localidad, la última en sufrir una tragedia como esta, tras los últimos accidentes en los que han estado involucrados vehículos de transporte escolar atestados. El primer ministro chino prometió mejoras que a día de hoy no se han producido. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró que pese a que la relación de España y Latinoamérica siempre ha sido especial, los lazos ahora se han acentuado. En una conferencia de prensa en Santander, al norte de España, Piñera se refirió a las inversiones españolas en América Latina y afirmó que son siempre bienvenidas, a la vez que lamentó que los países de la región no hayan sabido derrotar al subdesarrollo y la pobreza. Sebastián Piñera destacó que las inversiones españolas se concentran en el sector de servicios como la banca, la energía y la modernización de las infraestructuras, y añadió que ahora también se invierte en las pequeñas y medianas empresas cuya presencia se ha multiplicado por 10 en los últimos años. Una máquina robotizada comenzó a escribir el texto sagrado de la Torá en el Museo Judío de Berlín, asumiendo así la tradicional labor que los escribanos hebreos llevan realizando durante siglos. Activado con tinta y pluma, el brazo de robot escribirá a velocidad humana 10 horas diarias y reproducirá a la perfección el estilo original de los copistas. El robot forma parte de la exposición La creación del mundo que acoge estas semanas el Museo Judío y que muestra la colección privada de manuscritos hebreos más grandes del mundo. El robot terminará de escribir los 304.805 caracteres de la Torá en solo 3 meses, frente a los 9 que un copista experto necesitaría. Y prepárense para reír porque una empresa de Hong Kong imparte clases de yoga de la risa para así combatir el estrés. Si quieren hacer ejercicio a carcajada limpia, este es el deporte perfecto. Es lo que se conoce como el yoga de la risa. Una empresa en Hong Kong ofrece a sus trabajadores clases que se imparten en la propia oficina durante la jornada laboral. Varios estudios recientes demuestran que practicarlo reduce el estrés y aumenta la productividad. Una de las monitoras cuenta que 10 minutos equivalen a media hora de cardio.
El yoga de la risa está ganando popularidad en muchas empresas, sobre todo en la India y Estados Unidos. ¿Vas a participar en el yoga de la risa? Me encanta. Todos deberíamos aplicar esto todos los días en nuestras vidas. A ver, practica. Bueno, es que en la risa mueves menos músculos que los que necesitas para ponerte así serio y circunspecto. Sonríe. A reírse todo el mundo y con yoga. Y no se pierda aquí en Mira TV este domingo a las 6 de la tarde la película cubana Las aventuras de Juan Quinquín, en que un campesino buscavidas se enfrenta al medio en que vive junto a su amigo Hachero y su amada Teresa. No se pierda esta película. Y uno que ríe bastante es Broderick Serpa, que nos dice que tendremos en la sección de deportes. Y aunque, mis amigos, no es de risa, ya tenemos noticias sobre el paradero de LeBron James. Se los traemos en un momento. Además, todo sobre la victoria del púgil cubano Rancés Barthelemy, que le posibilitó lograr el título mundial de las 130 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Y también les voy a hablar sobre la esperada pelea de mañana sábado entre el mexicano Saúl, el Canelo Álvarez, contra ese que está ahí, el cubano Elirandy Lara. Estoy más aquí en Noticias 18 por Mira TV. Deportes Noticias 18 llega a ustedes gracias a BBVA Realty, su solución integral en real estate. Yo soy Katy Chiquito y yo sí le atiendo el teléfono. Mis amigos, y recibimos la mala noticia de que LeBron James no va a estar con el equipo del Miami Heat durante las siguientes temporadas, debido a que llegó a un acuerdo con el equipo de los Cleveland Cavaliers. Según la nota firmada por Sport Illustrated, LeBron habría dicho: creo que mi retorno a Cleveland era lógico, quería terminar mi carrera allí. No sabía cuándo, pero después de esta temporada y la libre agencia lo pensé mejor. Este movimiento que necesitaba del soporte de mi esposa y mi mamá, quienes han estado de acuerdo con esto. Al respecto de la carta de Dan Gilbert, el dueño de Cleveland, a la cual se ha referido muchísimo la prensa durante los últimos días, dijo: ok, yo no quiero hablar sobre este tipo de personas nuevamente, esto es una decisión tomada. Yo no prometo un campeonato, dijo LeBron, yo sé que difícil va a ser obtenerlo. Nosotros no estamos ready en este momento, no hay forma. Por supuesto, yo quisiera ganar el próximo año, pero para ser realista, esto va a ser un proceso largo, mucho más del que fue en el 2010. Mi paciencia va a ser testeada y vamos a ver hasta dónde puedo llevar con esto. Gracias, probada. Y vamos a tener un nuevo coach, vamos a tener un nuevo equipo, todo va a ser absolutamente nuevo. Esta es una noticia que nos está llegando de última hora. Bien, mis amigos, el brasileño Neymar aseguró que no guarda rencor al colombiano Camilo Zúñiga por el rodillazo que le diera en la espalda y que le lesionó. Además, le impidió jugar los 2 últimos partidos del Mundial. No siento odio, no siento nada. Hasta me llamó el día siguiente diciendo que no me quería lesionar. No tengo rencor, le deseo que tenga un éxito tremendo en su carrera, dijo Neymar en su primera rueda de prensa después de su lesión ocurrida en el partido Brasil-Colombia, cuartos de final el pasado viernes. Neymar se emocionó al recordar la jugada y entre lágrimas dijo que si el rodillazo le hubiera impactado 2 centímetros para adentro, podría estar en este momento en silla de ruedas. Y mis amigos, el Mundial no solamente se jugó en grandes estadios multimillonarios, sino que tuvo su versión en los barrios más pobres del gigante amazónico. Y este sábado a las 4 de la tarde se juega el partido que nadie quiere jugar. La definición del tercer lugar del Mundial de Fútbol Brasil 2014 entre Brasil, que tiene una gran urgencia de dar una demostración para dejar atrás el terrible 7-1 contra Alemania, y Holanda, que dejó claro que no tiene ningún interés en el partido. Y el domingo a las 3 de la tarde, hora de Miami, se jugará la final entre Alemania y Argentina, en lo que será la tercera vez que se miden a estas alturas de una Copa del Mundo. Mientras tanto, el delantero uruguayo Luis Suárez oficializó su incorporación al Barcelona de España, luego de la polémica que protagonizó en el Mundial de Brasil, cuya conducta puso en riesgo su transparencia. Desde el Liverpool inglés, Suárez será presentado el próximo miércoles en un lugar por definir. No puede ser el Camp Nou porque la FIFA le impide ingresar a un estadio y muy probablemente vista la camiseta con el número 9 que deja el chileno Alexis Sánchez, que a su vez pasó al Arsenal inglés. El jugador vestía la 7 en el Liverpool y lleva la 9 cuando juega para la selección de su país. El pase de Suárez
Suárez representa la transferencia más costosa en la historia del club catalán, ya que desembolsó unos 110 millones de dólares, según consignó el diario catalán Sport, lo que lo convertiría en un récord para la institución. Además de eso, son 5 años los que tiene asegurados el uruguayo con el equipo del Barcelona. Mientras tanto, y pasando al baloncesto de la NBA, Greivis Vázquez dijo estar contento con su firma de un contrato de 2 años y 13 millones de dólares con los Raptors de Toronto. El venezolano admitió que aspiraba un poco más, sin embargo considera que es una oportunidad de oro para consolidarse aún más en la NBA. Estoy feliz, estoy contento, es un buen contrato para mí, llegamos a un punto de acuerdo con el equipo. Yo aspiraba un poco más, pero al final fue beneficioso para ambos, dijo en una teleconferencia desde Toronto. Para Greivis la cifra es bastante adecuada y cree que ayudará mucho porque en 2 años muchos equipos tendrán la chequera abierta para invertir en un jugador como él. Además, no era un buen momento, estando LeBron James y Carmelo Anthony disponibles en el mercado, para que él también saliera al ruedo buscando más dinero. Mientras tanto, y llegando aquí a la ciudad de Miami, el cubano Rancés Barthelemy ganó decisión unánime sobre el dominicano Arkenis Méndez y así capturó el título junior del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo. A pesar de perder 2 puntos por infracciones como esta, el Barthelemy fue mucho más durante gran parte del combate en el American Airlines Arena ante unos 7 u 8 mil espectadores. La pelea fue la revancha en su primer enfrentamiento, que terminó en un combate sin decisión el día 3 de enero, precisamente por una violación del cubano Barthelemy. Los 3 jueces anotaron la pelea para el invicto Barthelemy con balance de 115-111, y esto a pesar de que le quitaron 2 puntos. La felpa fue de tamaño enorme. Y en esa misma cartelera, Junior Dorticós no logró el tan esperado knockout número 18 en su carrera en 18 salidas, pero se llevó un mundo de experiencia al derrotar por decisión unánime al colombiano Edinson Miranda. Por supuesto que quería derribarlo, pero tampoco estuvo mal ir a la distancia de los 10 asaltos. Expresó el crucero cubano. Le conecté muy buenos golpes, pero él supo asimilarlos y sobrevivir. Un juez lo vio ganar 99-91 y los otros 2 entregaron boletas de 190 para darle un veredicto unánime, y no solo unánime, 190 quiere decir que ganó absolutamente todos los rounds de esta pelea 12. Dorticós es una máquina de tumbar gente. Y la preferencia de los expertos en las apuestas en Las Vegas pone al mexicano Saúl El Canelo Álvarez como favorito, aunque no por mucho, sobre el cubano Erislandy Lara, su rival para mañana en la arena del MGM Grand de Las Vegas. Aunque ahora la línea de apuestas se ha abierto un poco más respecto a cómo abrió el día hace un mes, que fue que abrieron las apuestas. La realidad es que aún entre los expertos la pelea es cerrada, dándole el tapatío una ventaja de 2-1 sobre el cubano, quien llega como monarca super welter de la Asociación Mundial de Boxeo. El Canelo Álvarez es favorito, pero por poco. O sea, para ganar $100 por su triunfo hay que apostar 200, mientras que para ganar $160 con Lara hay que apostar $100. Y vamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque el receptor de los Cardenales, Yadier Molina, fue diagnosticado con un desgarre en el ligamento de su pulgar derecho y se perderá de 8 a 12 semanas luego de someterse a una cirugía, según anunció el equipo el día de ayer. Molina salió del juego el miércoles en la noche tras deslizarse en tercera base. Aunque el deslizamiento fue de pie, Molina sufrió una lesión deslizándose en la antesala del partido. Los Cardenales llamaron al receptor Audrey Pérez de su sucursal AAA en Memphis para el juego de ayer por la noche. Y mis amigos, tal día como hoy, hace un siglo, George Herman Root irrumpió con su genio en las Grandes Ligas y revolucionó el béisbol para siempre. Indisciplinado, irreverente, fue más cervecero que lo demás. Es más comelón, el más insaciable ante las mujeres y al mismo tiempo un desesperado por acabar con su vida. Así era Baby Ruth, un rebelde del destino, pero también fue uno de los mejores lanzadores de su tiempo y a la postre se convirtió en el mejor bateador de su era, un hombre que terminó cambiando el deporte y su apreciación pública para siempre. Ruth llamó a las masas al parque de pelota como nunca antes lo había hecho, con sus enormes batazos y su permanente sonrisa, además de su amor inmenso por los niños. Aquí estaba en una demostración contra Walter Johnson, un lanzador de los Nacionales de Washington. En esa demostración terminó conectando uno de los jonrones más largos de su vida y aquí estaba totalmente fuera del béisbol. Ese, el cara de niño, Baby Ruth. Mis amigos, los Marlins abren serie en Nueva York contra los Metropolitanos con Henderson Álvarez en la lomita contra Dan Wheeler, y los Rays reciben con Chris Archer a los Azulejos de Toronto y Mark Buehrle en el Tropicana Field. Esto es todo en los deportes. Les deseo una tarde para dar Grand Slam. Gracias al Baby Ruth del periodismo deportivo.
Sí, ¿no? Y doy muchos grandes slams, mucho más que Baby Ruth. Lo de LeBron, tiene información y tiene chisme, que ya hay camiones de mudanza en la casa. Bueno, eso ya se fue, ya todo eso pasó al informar que no va a estar sino con el equipo de Cleveland. Ya todo esto se acaban los rumores, se acaba la pesadilla de todas estas idas y venidas de información, de todo lo que había quedado pendiente, y empieza la gente a afirmar. Ahora uno puede suponer que Chris Bosh también se iría vía Houston. Es muy probable que eso suceda, y también es posible que Carmelo Anthony termine recalando en el American League. Mariana siente mucho esa noticia. Porque aparte yo recuerdo que todo el mundo siempre comentaba, si no está LeBron jugando, los Miami Heat no... Claro, es el mejor jugador de baloncesto del mundo y eso tiene sus bemoles, evidentemente, pero el Miami Heat es una organización bastante seria que va a contratar los jugadores suficientes y necesarios para reponer lo que se le va, y si bien es una falla dura, pues también va a haber una respuesta contundente del equipo de Miami. Ojalá. Gracias, Broderick Cepa, y para ti también un feliz fin de semana. Y el próximo domingo a las 6 de la tarde, en el ciclo de películas cubanas de Mira TV, les proponemos la cinta Hello Hemingway, del director Fernando Pérez, protagonizada por Laura de la Uz. Y en Noticias 18 hacemos nuestra última pausa. Al regreso recibimos a la cantante venezolana Karina. Este fin de semana se espera que la segunda parte de la saga del Planeta de los Simios sea la película más vista. Cine para el fin de semana en Estados Unidos llegan de la mano de Dawn of the Planet of the Apes, que invade la taquilla elogiada por la crítica y dispuesta a superar los ingresos de su predecesora en cartelera. Esta secuela de Rise of the Planet of the Apes de 2011 se zambulle en los últimos días de la civilización de los humanos y en los primeros pasos del imperio de los simios forjado por César, líder de los monos inteligentes. La humanidad, muy mermada tras un virus mortal que apenas ha dejado supervivientes, se enfrenta ahora a la primera guerra con los primates, un choque que tratarán de impedir unos y otros a pesar de los constantes ataques que sufre cada grupo. La cinta, dirigida por Matt Reeves, está protagonizada por Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman y Kerry Russell, entre otros. Otra de las apuestas en taquilla es Boyhood, el filme rodado durante 12 años con el mismo reparto, que propone un relato íntimo sobre la infancia y la adolescencia a través de los ojos de Ellar Coltrane, un niño al que el espectador verá crecer. Ethan Hawke y Patricia Arquette dan vida a los padres divorciados del protagonista, y Lorelei Linklater, hija del realizador, encarna a su hermana en una cinta que funciona como radiografía de la clase media estadounidense, e incluso como retrospectiva sobre los cambios que ha vivido la sociedad en los últimos años. A la cartelera también llegan Land Who y Rage, un thriller con Nicolas Cage dirigido por el español Paco Cabezas. Land Who, de Aaron Katz y Martha Stevens, sigue la pista a dos excuñados que deciden embarcarse en un viaje a través de Islandia, donde compartirán confidencias y reflexiones sobre sus respectivas vidas. Y por último, Rage narra la historia de un criminal reformado que, tras el secuestro de su hija, decide reunir a su antiguo equipo para buscar respuestas sobre la desaparición de la pequeña. Hoy tenemos una visita muy agradable en nuestro estudio. Todos mis contemporáneos se van a alegrar de verla. No les adelanto nada, que sea Mariana Carles quien tiene el privilegio de hacer esta entrevista, quien nos cuente de quién se trata. Mariana. Gracias, Freddy. Y este sábado 12 de julio a las 10:30 de la noche en el Teatro Trell se presenta la cantante venezolana Karina en un evento que ella denomina un tributo a su Venezuela bonita. Bienvenida, Karina. Gracias, exactamente. Este próximo sábado voy a estarle rindiendo un homenaje maravilloso a esa Venezuela que no solamente es lo que está pasando, sino la Venezuela en la que nosotros crecimos, en la que nosotros vivimos, la que nosotros recordamos, la que de verdad es para nosotros, por supuesto, ¿no? La gente, las costumbres, la comida, la música, porque es un paseo musical importante, porque yo lo que soy es cantante, pero con textos maravillosos de Indira Páez. Hemos hecho una comunión maravillosa, un espectáculo único, cuya presentación única es este sábado 12 de julio a las 10:30. ¿Las personas que van a asistir al evento van a verte solamente a ti o van a ver otras personas participando contigo? Bueno, mis músicos nada más, como es un show muy mío, muy personal, lo produje yo, lo concebí yo desde el principio y es pura música venezolana, entonces por supuesto hacemos el trayecto a través de esa música, a través de los textos de Indira Páez y mis músicos que son sumamente, bueno, de gran renombre en Venezuela, Saúl Vera, Alan Reina, Miguel Hernández, mi esposo Marcelo Acevedo, que es un brasilero que no tiene nada que ver con Venezuela, pero más que yo, así que creo que es un espectáculo
muy bonito, así como su título, que sugiere eso, las memorias felices que tenemos los venezolanos, que no podemos evitar tampoco, tú sabes, contagiarnos de tantas cosas, de lo que está pasando, pero que también vivimos una realidad diferente hace muchos años, ¿no? Eso quiere decir, Karina, que todas esas personas, fans, enamoradas de tu música de los 80, de los 90, no van a escuchar esos temas esos no. Esta noche. No, esta vez no. Esta vez van a escuchar esos temas con los que crecieron, pero en su país, ¿no? En Venezuela, por supuesto, es un show que puede verlo cualquier otra persona de otra nacionalidad. Están absolutamente invitados porque la parte más linda de este show es la música, y la música venezolana es muy linda. O sea, van a ver canciones, por supuesto, de Simón Díaz, Tornada de Luna Llena, Querencia, Ansiedad, de Chelique Sarabia. Bueno, en fin, o sea, hay, ¿qué te digo yo? Canto a Caracas, de Villo Frometa. O sea, la lista es maravillosa, un repertorio que yo nunca he cantado. Y que, bueno, que es una presentación muy personal, muy particular para mí. Gracias, Karina, por habernos acompañado. Y a ustedes también por estar aquí con nosotros, y nos vemos el lunes que viene. Los dejamos con un video de Karina. Gracias. A ti.